Para empezar a presentar este tema, es muy importante conocer quién es Colin Wilson y su relación con la obra de Lovecraft. Era alguien leído en muchas áreas. Conocía autores como Lovecraft, como del mismo modo era conocedor de autores como Aleister Crowley. Este individuo hizo una investigación en la cual básicamente se dedicó a investigar el tema del famoso Necronomicon y un poco también la relación de los escritos de Lovecraft con el ocultismo. Tenía contacto con August Derleth, quien fue el primer editor de los libros de Lovecraft y también amigo suyo en vida. Cuando Wilson lo cuestionaba sobre la existencia del Necronomicon, Derleth solía responder que, si bien varias veces Lovecraft llegó a meter menciones reales a libros y literatura ocultista, mismamente la teosofía era un tema muy recurrente en sus libros. Según Derleth, Lovecraft había inventado la existencia del Necronomicon. También llegó a cuestionarle sobre si Lovecraft creía en las ciencias ocultas. Derleth respondía que no, y era alguien bastante materialista. No materialista en el sentido de cultura americana capitalista, sino más bien que él ponía la ciencia y la razón por encima de la religión. Políticamente hablando, Lovecraft era una persona cercana al socialismo y al fascismo. Todo esto chocaba bastante con las observaciones que Colin Wilson había obtenido a la hora de leer a Lovecraft. La similitud del tono de muchos pasajes de Al-Asif hechos por Lovecraft y el tono de ciertos libros de magia negra, o por decirlo de cierta forma de la mano izquierda o magia adversa, le llevaron a pensar que Lovecraft sí que tenía conocimientos sobre las ciencias ocultas. El parecido era tan grande que incluso llegó a teorizar que Lovecraft y Aleister Crowley se habían conocido en vida. Tras algún tiempo de investigar y escuchar de una fuente tan cercana que Lovecraft era materialista, Wilson eventualmente se desilusionó y abandonó sus teorías, hasta que tras un tiempo conoció el libro The Magical Revival de Kenneth Grant, quien había sido un alumno de Aleister Crowley y alguien muy versado y leído en literatura, ocultismo y en muchas áreas. Colin Wilson escribió bastante sobre el tema de Lovecraft y sus similitudes con Aleister Crowley. La parte que particularmente le llamó atención a Colin Wilson fue la sección de nombres bárbaros de evocación del libro que previamente mencionamos. Citando a Wilson, Grant hace observar, tanto el nombre como la obra de Lovecraft eran desconocidos de Crowley, a pesar de que algunas de sus fantasías reflejan, aunque distorsionadas, los temas más destacados del culto de Crowley. El culto de los nombres bárbaros, según Grant, arranca de más atrás de las primeras fases de la evolución, cuando tuvo lugar la transformación de la bestia en hombre. Explicó que la fuerza de los nombres bárbaros reside principalmente en el hecho de que son ininteligibles para la mente consciente, y que por consiguiente están especialmente adaptados para la apertura del subconsciente, y dedica una extensa tabla a detallar las semejanzas entre los dioses bárbaros de Crowley y los de Lovecraft. Crowley, señala, tenía también su libro sagrado. No era Al-Hasif, sino Albel-Lejis, el libro de la ley. En realidad lo escribió él mismo en un estado de semitrance, y durante toda su vida continuó creyendo que le había sido dictado por Aiwass, un ángel guardián. Tanto Crowley como el Amanecer Dorado se refirieron a menudo a los grandes antiguos, nombre que Lovecraft da a su raza de dioses. Lovecraft habla del Yermo Frío, un reino situado más allá de nuestro espacio y tiempo. Crowley habló del Yermo Frío llamado Hadith. Lovecraft habló del Gran Cthulhu, que yace soñando en R'lyeh. Crowley del sueño original de los grandes antiguos. Y Grant declara que el culto a Aiwass de Crowley, o Aguas de Acadia,
puede ser rastreado hasta un periodo que inspiró la secular tradición draconiana de Egipto, que se dilató hasta las primeras dinastías, cuyos monumentos dejaron deteriorar los adversarios del culto primitivo. Estas dinastías fueron borradas con el fin de destruir todo rastro de un supuesto culto al diablo. Todo esto hace suponer que la ficción de Lovecraft fue básicamente más real de lo que suponía. En un libro posterior, Night Side of Eden, Grant abarca aún más este tema y habla de los paralelismos notables entre la tradición gnóstica y cabalista y la mitología de Lovecraft. Retomando a Kenneth Grant, según Kenneth Grant, las invenciones de Lovecraft eran más verdaderas de lo que él mismo suponía. De ser cierto esto, se explicaría por qué sus tormentos de autodivisión se hicieron mayores una vez se lanzó Call of Cthulhu. Lovecraft se habría convertido en un receptáculo de conocimientos ocultos. Recordemos que se cree que Lovecraft era torturado por demonios en pesadillas. Crowley era alguien que se veía a sí mismo como un emisario, que transmitía saberes ocultos, aceptaba pues y abrazaba su rol de sacerdote. Por otro lado, Lovecraft era algo así como un sacerdote ateo. Él no creía en sus cuentos ni en su mitología. Ahora bien, dejando de lado el tema de Kenneth Grant, retomemos a Colin Wilson. Era el año 1967 y el señor Leon Sprague de Camp había viajado a India y Oriente Medio mientras realizaba una traducción de los textos de Lovecraft. Un día se reunió en Bagdad con un miembro de la Dirección General iraquí, con quien había mantenido correspondencia por ya un tiempo. Esta persona, cuando escuchó que estaban haciendo una biografía de Lovecraft, se mostró interesado en mostrarle un antiguo manuscrito a Sprague. De buenas a primeras, Sprague no mostró mucho interés en el manuscrito, aunque luego otro día hablando salió el tema de Lovecraft. Cerca de ellos había un profesor palestino de la Universidad de Beirut. Sprague fue hacia ese señor y le preguntó si Al-Asif podía ser traducido como la demonología. Recibió como respuesta que él no había oído nunca este término. El funcionario de la Dirección de Antigüedades mencionó casualmente que la palabra se deriva del antiguo lenguaje acadio y que lo había visto en la cabecera de un manuscrito que tenía en su oficina. Tratando de controlar su excitación, Sprague le preguntó si podía verlo, y el funcionario quedó de acuerdo en llevárselo a la mañana siguiente. Estaba escrito con tinta negra sobre pergamino oscuro, y Sprague quedó desilusionado al comprobar que no era capaz de descifrar ninguna de sus letras. El funcionario dijo que estaba escrito en un idioma llamado diurano, que aún era hablado por unos pocos ancianos del pueblo de Duria, en la región kurda del noreste de Irak. Cuando Sprague le preguntó si el manuscrito estaba en venta, el funcionario le mencionó un precio que era elevado, mas no por ello desmedido. Sprague, bastante seguro de que, si fuese necesario, podría revender el manuscrito a la sección de antigüedades del Museo de Filadelfia, lo compró. Aparentemente no tuvo ningún problema para sacarlo del país. Una vez de nuevo en América, trató de hacerlo traducir, pero se vio frustrado. Los expertos le dijeron que se trataba de un idioma que se parecía al persa, pero que en su mayor parte parecía ser geberiano. Esto animó a Sprague, que observó que la palabra geberiano se deriva del alquimista Geber, el cual fue más o menos contemporáneo del legendario Alhazred. Sin embargo, cuando Reinhold Carter, del Museo Metropolitano, declaró que estaba seguro de que el manuscrito era una falsificación del siglo XIX, se descorazonó. En 1969 su interés volvió a renacer
al recibir una carta del funcionario de Bagdad ofreciéndole, en una postdata, la recompra del manuscrito por una cantidad superior a la que le había pagado. Expresó su deseo de hablar sobre el particular, pero no recibió respuesta. Otro corresponsal árabe le dijo más tarde que el funcionario había sido encarcelado por malversación de fondos de gobierno. En 1973, Sprague decidió publicar el manuscrito en facsimil, que apareció en el Oldswich Press con el título de Al-Asif, el Necronomicon. En un prólogo, Sprague contaba la verdadera historia de la forma en que lo había conseguido, pero después pasaba a la ficción, asegurando que 3 eruditos árabes, después de haberse comprometido a traducirlo, habían desaparecido y que esto se debía probablemente a haber susurrado las palabras mientras las escribían. De hecho, el verdadero motivo de la publicación de la obra era la esperanza de que algún erudito árabe se interesase por el misterio. Este es el momento en el que aparece Robert Turner en el asunto. Turner es el fundador de un grupo moderno mágico llamado la Orden de la Piedra Cúbica, que actúa en Wolverhampton. La Orden publica una revista semestral llamada The Monolith. En el libro ritual Magic in England de Francis King puede encontrarse un informe sobre la Orden. Al igual que Kenneth Grant y Colin Wilson, Robert Turner se había convencido hace tiempo de que los mitos de Lovecraft no eran una simple invención romántica, sino que se basaban en antigua tradición mágica, un arquetipo que apoya y unifica la masa aparentemente sin conexión de datos mágicos y mitológicos. El señor Turner estaba convencido de la validez de la magia. Ingeniero de profesión, admite que lo que le condujo a interesarse por la magia y la brujería era algo puramente romántico y una fascinación por lo misterioso e insólito. Pero cuando empezó a estudiar tradiciones mágicas que procedían de todo el mundo, se sorprendió de su subyacente consistencia. Si la magia es realmente un producto de la superstición y la ignorancia, podría esperar alguien que las creencias mágicas de los esquimales y los indios del Perú no tuviesen nada en común, pero el hecho es que existen entre ellas una asombrosa similitud que ha sido señalada repetidamente por los antropólogos, desde Sir James Frazer hasta Joseph Campbell, cuya monumental obra The Masks of God es la mejor introducción moderna sobre el tema. No tendrán dificultad alguna en comprender los procedimientos mágicos de un colega de Nueva Guinea o Letonia. Los descubrimientos arqueológicos revelan que la magia de Babilonia o de Tebas no era muy diferente a la de Paracelso o la de Cornelio Agripa. Desde luego, el lenguaje y los símbolos son diferentes, de la misma manera que lo es la matemática egipcia de la romana o la árabe. Los conceptos básicos muestran asombrosas similitudes. Todo esto llevó a Turner a creer que las leyes básicas de la magia son tan válidas objetivamente como las de la física. La principal diferencia es sencillamente que la física está relacionada con el mundo exterior, mientras que la magia lo está con el mundo recóndito de la psique humana y su misteriosa relación con el universo. El señor Turner, cuando empezó a leer los relatos de Cthulhu de Lovecraft, llegó al firme convencimiento de que el mito no era una creación de la imaginación de Lovecraft, sino que se basaba en la misma tradición mágica que los escritos de Ernest Trismegisto o de John Dee. Su primera sospecha, dice, es que Lovecraft era un adepto practicante o por lo menos un miembro de alguna orden mágica. Cuando leyó las cartas de Lovecraft, quedó sorprendido y desconcertado al descubrir que, aparentemente, contemplaba todo ocultismo como signo de debilidad mental. Pero cuando releyó las obras principales de los mitos de Cthulhu, At the Mountain of Madness, The Case of Charles Dexter Ward, The Shadow Out of Time, The Dunwich Horror, volvió a experimentar la total convicción de que Lovecraft sabía más sobre magia de lo que daba a entender a primera vista. Fue en esta época de 1972
cuando apareció Magical Revival de Kenneth Grant. El señor Turner al principio se inclinaba a aceptar el punto de vista de Grant, según el cual se trataba de un caso de visión interior inconsciente, como respuesta al problema. En realidad, todavía está convencido de que Grant estaba fundamentalmente en lo cierto, pero se sentía inclinado a sospechar que el conocimiento de Lovecraft sobre textos mágicos era mayor de lo que Grant creía, basando esta creencia en que Lovecraft pudo haber tenido acceso a ciertas obras tanto en Nueva York como en Providence. Wilson sintió una intriga cuando Turner dio a conocer su teoría de que la mitología de Lovecraft estaba basada en una antigua tradición mágica. Tanto más le dijo que había hallado una de sus principales pistas en el libro de Colin Wilson, The Strength of Dream, en el que comparó la mitología de Lovecraft a la de Madame Blavatsky. Había indicado que Madame Blavatsky habla de ruinas ciclopédicas y piedras colosales en The Secret Doctrine, volumen 2, página 341. Y The Secret Doctrine es básicamente un inmenso comentario sobre el más viejo manuscrito del mundo. The Book of Dian, Madame Blavatsky aseguraba poseer el libro escrito en una colección de hojas de palma que mediante un proceso desconocido son impenetrables al agua, al fuego y al aire. Como la mayoría de los no teosofistas, siempre me he inclinado a considerar que The Book of Dian era una invención de aquella taimada vieja ocultista, pero personas muy reputadas, como el conocido budista Christmas Humphreys, han asegurado creer en su autenticidad. Wilson tuvo que coincidir con Robert Turner en que si The Book of Dian era auténtico, bien podría ser el origen del Necronomicon. Desgraciadamente, esto también es válido, aunque fuera invención de la propia Madame Blavatsky, porque Lovecraft pudo haber tomado parte de su mitología de The Secret Doctrine. Lo realmente interesante empieza aquí. En el verano de 1976, Wilson le mencionó su proyecto de Lovecraft a su amigo Dr. Karl Tusk del Instituto Tecnológico de Viena, y Karl le sorprendió con la observación de que había oído que el padre de Lovecraft era un francmasón egipcio. No sería raro descubrir que Winfield Lovecraft hubiera sido un francmasón. La francmasonería moderna, que empezó en Inglaterra en 1715, llegó a Filadelfia tempranamente, en 1730, y pronto se extendió a Boston, Nueva York, Charleston, Portsmouth y otras ciudades. El entusiasmo americano por la idea de fraternidad aseguró su adopción en todo el continente, y la mayoría de las ciudades americanas tienen ahora grandes templos masónicos. Así como la francmasonería europea mantuvo las tradiciones de sociedad secreta, la francmasonería americana se convirtió en un respetable club al cual se esperaba que pertenecieran los más importantes hombres de negocios. La francmasonería americana abandonó la idea de selectividad y adoptó la teoría de los números. Habiendo sido Winfield Lovecraft un próspero hombre de negocios que operaba principalmente en Boston, casi puede darse por sentado que fue francmasón. No obstante, la francmasonería egipcia es algo totalmente diferente. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que la francmasonería se originó en el antiguo Egipto. Los masones fueron un gremio de arquitectos de templos y de artesanos. La masonería egipcia fue creada o resucitada por el famoso mago e impostor conde Cagliostro alrededor del año 1778. Cagliostro fue admitido en la Logia de la Esperanza de Francmasones de Londres en abril de 1777. Él asegura que poco después compró un manuscrito que contenía un informe sobre la forma original de la masonería tal como existía en Egipto. Inmediatamente después, Cagliostro se declaró masón egipcio y fue haciendo proselitismo por toda Europa. En Leipzig, después de un banquete masónico, Cagliostro dijo al jefe de la logia
que si no adoptaba el rito egipcio, sentiría la mano de Dios. Cuando aquel hombre se quitó la vida pocos días después, su suicidio fue considerado como el cumplimiento de la profecía de Cagliostro, y la francmasonería egipcia fue rápidamente tomada en serio. ¿Cuál era la diferencia entre la masonería egipcia y la variedad usual? Afortunadamente no hay necesidad de especular. E. Wade ha descrito a fondo la masonería egipcia en su New Encyclopedia of Freemasonry, 1923. En lo referente a la forma menos esotérica de masonería, a la que fue iniciado Cagliostro por primera vez en Londres, este fue llevado a presencia de los demás hermanos e izado hasta el techo con una cuerda para simbolizar su completa confianza en la voluntad del cielo. Seguidamente se le vendaron los ojos, se le puso una pistola cargada en la mano y se le ordenó dispararse a la cabeza. Al mostrar la natural vacilación, se le ordenó que juraba obedecer a sus superiores sin dudarlo. De nuevo se le entregó la pistola, esta vez descargada, y Cagliostro la colocó bastante tembloroso contra su frente y apretó el gatillo. Al mismo tiempo fue disparada otra pistola y se le sopló sobre la cabeza. Seguidamente se le retiró la venda de los ojos y Cagliostro fue declarado masón. Evidentemente, el rito de la Logia de la Esperanza era bastante sencillo, por no decir tosco. El rito egipcio era bien diferente. El candidato ya tenía que ser masón. Antes de la ceremonia se le dejaba en una habitación con la imagen de una pirámide, probablemente la gran pirámide de Cheops, sobre la que debía meditar. Entonces, después de llamar golpeando 7 veces, era admitido, y un maestre vestido de blanco pronunciaba un discurso extremadamente largo que constaba de 16 capítulos, empezando por la filosofía natural y sobrenatural e incluyendo una parte sobre la fundación de la masonería por Salomón y otra sobre el uso de las fuerzas ocultas. Todo esto pone claro que la diferencia entre la masonería ordinaria y la masonería egipcia consistía en que la primera era, y aún lo es, una variante directa del cristianismo, mientras que la segunda se basaba en la filosofía hermética y en la magia. Salomón no solo fue el constructor del templo, sino también un legendario mago, supuesto autor del famoso libro mágico medieval de Key of Solomon. Además, el no menos legendario fundador de la magia, Hermes Trismegisto, fue a Egipto, donde era conocido como Thoth. El más celebrado cuerpo de escritos mágicos y místicos, el Corpus Hermeticum, incluyendo a la tabla esmeralda, era atribuida a Hermes el 3 veces grande. La razón por la que Cagliostro creyó firmemente que su masonería egipcia era superior a la corriente regular de la masonería es que aquella era procediente de la magia y de la filosofía oculta. El masón corriente debe conocer su Biblia, en cambio el masón egipcio debía saber de astrología, alquimia, filosofía mística y magia ritual. Cagliostro conocía algo, quizá mucho de todas estas materias. El siglo posterior a la muerte de Cagliostro conoció una notable reanimación de la tradición mágica. De pronto la magia fue de nuevo algo serio, y en Francia adquirió un enorme ímpetu debido a los escritos de Eliphas Levi, en particular la magia trascendental relacionada a las cartas del tarot con la cábala judía. MacGregor Mathers, uno de los fundadores de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, tradujo La llave de Salomón y Sacred Magic of Abraham Elin the Mage. En Inglaterra surgieron toda clase de extrañas sectas masónicas. Una de ellas, como la Gran Logia de Memphis y la Orden Hermética de Egipto, eran evidentemente ramificaciones de la masonería egipcia de Cagliostro. En resumen, al final del siglo XIX la magia y la masonería habían quedado estrechamente en contacto, y el hombre que fue más responsable que cualquier otro de su asociación fue Cagliostro. Todo esto explica mi excitación cuando oí la sugerencia de que el padre de Lovecraft era un francmasón egipcio. Si esto era verdad,
Ya habría magia en la familia, por así decirlo, y el interés de Lovecraft en ella podía haber sido estimulada al principio por su padre, porque Winfield Lovecraft no estuvo bajo permanente reclusión en una institución después de su derrumbe en Chicago. Sprague de Camp establece claramente que vivía en su casa la mayor parte del tiempo, siendo admitido en el hospital solo durante los periodos de alucinación. Por tanto, durante la mayor parte del tiempo de su formación, estuvo cerca de Lovecraft y tuvo un gran trato con su hijo. El hombre solitario, al igual que el niño enfermizo, estuvieron ambos poco tiempo confinados en su casa. Sin duda, el hombre solitario hablaba, sin orden ni concierto, de todas las cosas que alguna vez le interesaron. El Dr. Stanislaus Hintertuoser era un hombre con el que el padre de Lovecraft se había relacionado de vez en cuando. Después de una crisis nerviosa sufrida en 1933, debida en parte a sus temores por la subida de Hitler al poder, Hintertuoser fue paciente de Carl Gustav Jung en Zúrich, donde vivió 2 años. Fue Jung quien le prestó el libro titulado The Law of Physical Phenomena de Thomas J. Hudson. Este libro no es, como podría creerse, un libro sobre lo oculto, sino un intento de examinar el vasto potencial de la mente humana, incluyendo los sueños, el hipnotismo y la telepatía. Como consecuencia de la lectura del libro, el Dr. Hintertuoser quedó fascinado por el problema del potencial mental no explorado y comenzó a estudiar la historia de la magia y los fenómenos psíquicos. El resultado fue su Prolegomena zu einer Geschichte der Magie, en 3 volúmenes, publicado en Viena en 1943. La edición completa fue incautada y destruida por los nazis. Se sabe que se salvó un ejemplar, y solo la intervención personal de Himmler libró al doctor de ser enviado a un campo de concentración. Después de la guerra, el Dr. Hintertuoser fundó el Instituto para el Estudio de Magia y Fenómenos Ocultos de Salzburgo. Inexplicablemente, Karl Tusk ignoraba por completo el interés del Dr. Hintertuoser por tales materias, y no es que él hiciera un secreto de tal interés, sino que simplemente lo consideraba un pasatiempo, un descanso de su estudio de la historia económica. El Dr. Hintertuoser tuvo conocimiento de mi obra, pequeño paréntesis, aquí estamos citando a Wilson, había analizado la edición alemana de The Outsiders en los debates del instituto, la primera novela que escribí para Derlet dentro de la tradición lovecraftiana. Por medio de Carl, me escribió diciéndome que no le era posible entrar en detalles sobre la procedencia de sus noticias sobre el padre de Lovecraft, pero podría afirmar categóricamente que no solo Winfield Lovecraft había sido un francmasón egipcio, sino que también poseía al menos 2 obras mágicas: el famoso Picatrix de Maslama ibn Anma al-Migriti, también conocido por el seudónimo Magiti, y el libro de la esencia del alma de Gottsier. A petición mía, nuevamente citando a Wilson, el Dr. Hintertuoser me escribió una carta. Cuando me la escribió lo hizo a petición mía, como si no hubiésemos mantenido correspondencia anteriormente. En esta carta, el Dr. Hintertuoser hace la afirmación altamente polémica de que Cagliostro legó a sus seguidores ciertos manuscritos, incluido el Necronomicon original. Cuando el Dr. Hintertuoser hizo esta afirmación por primera vez, en una carta fechada del 4 de agosto de 1976, me dejó sin aliento. Le escribí inmediatamente pidiéndole que la ampliara, pero me sentí completamente frustrado porque el inglés del Dr. Hintertuoser era muy malo, y su anterior carta había sido traducida por Karl Tusk. Cuando yo escribí al Dr. Hintertuoser, Karl estaba en Italia, por lo que transcurrieron 2 meses antes de que me llegara respuesta. En ella, el Dr. Hintertuoser afirma que el Necronomicon no es solo una obra escrita por un hombre, sino una compilación de material mágico de Acadia, Babilonia, Persia e Israel, hecha probablemente por el Al-Kindi Yaqub ibn Ishqa ibn Saba al-Kindi, que murió alrededor del año 455 de nuestra era.
declara contener una tradición mágica que precedió a la especie humana. Continúa diciendo que la parte que más tarde se conoció como The Book of the Secret Names es, en realidad, el 9º capítulo de la segunda parte de esta obra. Deduje de todo que lo que hoy llamamos el Necronomicon fue una pequeña parte de una obra mucho más extensa, por lo que pregunté al Dr. Hintertoiser el título de dicha obra, pero nunca fue suficientemente claro al respecto, aunque en su última carta, que data de abril de 1977, habla del Kitab Ma'ani al-Nafs como de la gran compilación. Sin embargo, descubrí que este nombre es simplemente la denominación árabe del The Book of Essence of the Soul, al cual se refería en su primera carta. La muerte del Dr. Hintertoiser, ocurrida el 10 de octubre de 1977, me impidió apremiarle para que me diera una explicación más concreta, pero dejó claro que la compilación completa es un tratado general de magia que, en su mayor parte, se deriva de las tablas de la biblioteca de Asurbanipal. Parece ser que contenía una inmensa cantidad de material que ahora sería considerado como científico o filosófico. Por ejemplo, una larga sección dedicada a la naturaleza del hombre, así como capítulos que trataban de astrología, alquimia, conocimiento de los colores y realización de talismanes. Algo similar en lo que podremos encontrar en grimorios como el que escribió Papa León III o el libro de San Cipriano, ambos libros muy conocidos y usados en el ámbito de la brujería. Todo esto sería intolerablemente frustrante si fuese todo lo que pudiésemos descubrir sobre el Necronomicon, pero afortunadamente no es así. La carta del Dr. Hintertoiser fascinó de tal modo a Robert Turner que lo estimuló a empezar de nuevo sus investigaciones, esta vez en el Museo Británico. En una segunda carta que me envió, el Dr. Hintertoiser indica que el bibliotecario del rey Adolfo II de Praga había catalogado una copia de la compilación de Al-Kindi. Robert Turner recordó que Rodolfo II reinaba en la época en que John Dee y Edward Kelly estuvieron varios años en Praga, y según Lovecraft, John Dee tradujo el Necronomicon. Ambos habíamos supuesto que esta era una invención de Lovecraft, pero si el padre de Lovecraft estaba realmente en posesión de algunos libros de magia, incluyendo el capítulo de Al-Kindi, Nombres Secretos, y si Lovecraft basó posteriormente su mitología Cthulhu en Secret Names, nada parece más probable que el capítulo que obraba en posesión de Winfield Lovecraft fuese la traducción del Dee del Necronomicon, copiado durante su estancia en Praga. Uno de los primeros y más apasionantes descubrimientos fue la carta dirigida a John Dee referente a The Town of Dunwich, parcialmente sumergida en el mar. Dunwich aún existe en East Suffolk, a 4 millas del sudeste de Southwold, y en el Bartholomews Gazetteer se dice que una vez fue la capital de East Anglia. Dee estaba fascinado por los resultados de las excavaciones en Dunwich, en particular por el descubrimiento del gigantesco ataúd antropomorfo de piedra. Los paralelismos entre Dunwich de Lovecraft y la Dunwich descrita en la guía de Jim Carter convencieron a Robert Turner de que Lovecraft se tomó la molestia de enterarse de una gran cantidad de detalles sobre aquel pueblo inglés. Un posterior estudio de los manuscritos de Dee que hay en el Museo Británico condujeron a Turner al Liber Loagath de Dee, un manuscrito cifrado. En su contribución personal a este volumen, Turner indica cómo con la ayuda del experto en ordenadores David Langford probó más allá de cualquier duda que aquel era el manuscrito codificado que Dee había copiado en la biblioteca de Rodolfo II. David Langford ha contribuido con una parte en la que describe exactamente la forma en que descifró el código con la ayuda de ordenadores. Parte del mismo está fuera de mi comprensión, pero me parece muy interesante que esta explicación se publique en su totalidad. Pues nada, básicamente todo esto que acabo de narrar, esta gente se tiró unas investigaciones tremendas que duraron más de 5 años y encontraron el Necronomicon real, y de hecho está publicado. Voy a ver si dejo el link de él
Necronomicon en la descripción. Es un libro real, existió. A lo mejor mucha gente no se toma en serio esto, porque es algo muy descabezado, es algo que uno no esperaría encontrar, algo que uno no esperaría que fuese real, pero sin embargo lo es. Y en la descripción voy a dejar el link de mi carpeta de Drive donde yo tengo el libro subido y archivado. Si ustedes investigan del Necronomicon en casi cualquier página en Wikipedia o en casi cualquier link de internet, les va a aparecer que no existió y que fue un invento de Lovecraft. Bueno, como acabamos de ver, toda esta investigación tremenda de la cual es muy poco conocida, prueba que esto no es así. No conozco a nadie que haya hablado de esto en YouTube hispano. Creo que voy a ser el primero. Pero bueno. Si les gusta este tipo de contenido, si les gustó este especial de Halloween, por favor denle a like, compartan, suscríbanse, pásenlo a más gente para que así más gente esté enterada de esto. Recuerden que he abierto un Patreon hace poco, así que si quieren apoyar de una forma más directa al canal, dónenme el Patreon, síganme en Twitter, compartan los videos, denle a like si les gustó. Y pues sin nada más que añadir, hasta la próxima.